Sin comer durante 3 días, con el estómago doliendo de hambre y casi sin fuerzas para continuar, dos hermanos caminaban solos por el camino de tierra del campo. Zenón, de 13 años, trataba de parecer fuerte, pero Eneas, su hermano menor de 9 años, nunca lograba ocultar el cansancio y el miedo. Habían llamado a algunas puertas. Algunas se habían cerrado, otras simplemente habían ignorado a los chicos, hasta que en medio de ese camino olvidado apareció una vieja propiedad. La cerca estaba rota, el gallinero casi derrumbado y una anciana permanecía quieta en la puerta observando en silencio. Zenón respiró hondo, pero lo que esa anciana hizo en ese momento cambiaría por completo la vida de esos dos hermanos. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja un like porque el final de esta historia te emocionará y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y la hora exacta. Sentimos curiosidad por saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El sol ya comenzaba a descender lentamente detrás de los árboles cuando dos pequeños puntos aparecieron caminando por el viejo camino de tierra que atravesaba el campo. Desde lejos parecían solo sombras cansadas que se movían en medio del campo silencioso, pero a medida que se acercaban se podía ver que eran solo dos chicos. Zenón, de 13 años, caminaba un poco más adelante, tratando de mantener la postura firme, aunque con el cuerpo ya pesado por el cansancio. Justo detrás venía Eneas, su hermano menor de 9 años, con pasos más cortos y el rostro marcado por el hambre que duraba ya días. El polvo del camino se pegaba a la ropa sencilla de los dos. Las sandalias de Zenón estaban desgastadas y cubiertas de tierra, mientras que Eneas caminaba ya casi arrastrando los pies. Ninguno de los dos decía gran cosa. El silencio entre ellos no se debía a la falta de temas, sino porque ambos sabían exactamente lo que sentía el otro. El estómago vacío parecía doler a cada paso y la debilidad comenzaba a apoderarse del cuerpo de los dos chicos. Habían pasado 3 días desde la última vez que lograron comer algo de verdad. El primer día aún intentaron encontrar frutos entre los arbustos cerca de la pequeña casa de piedra donde vivían. Pero lo que encontraron apenas sirvió para engañar al hambre. El segundo día, Zenón intentó pescar en el pequeño río que pasaba detrás de la propiedad, pero regresó con las manos vacías y con una mirada preocupada que trató de ocultar a su hermano menor. El tercer día, la realidad se volvió imposible de ignorar. La pequeña casa donde vivían los dos ya no tenía nada. Su padre había ido a trabajar a otra ciudad meses atrás, prometiendo enviar dinero, pero las cartas y las noticias simplemente dejaron de llegar. Al principio, la madre aún intentaba sacar todo adelante, cuidando el pequeño terreno que tenían y criando algunas gallinas. Pero una enfermedad repentina lo cambió todo. Sin fuerzas para trabajar y sin dinero para comprar medicinas, terminó siendo llevada por unos familiares para intentar un tratamiento en otro lugar. Habían prometido volver por los chicos, pero los días pasaron y nadie regresó. Al principio, Zenón intentó encargarse de todo solo. Dio de comer a las gallinas, trató de plantar algo en el pequeño terreno e hizo lo posible por mantener la casa en funcionamiento. Pero un chico de 13 años no puede luchar solo contra el tiempo, contra el hambre y contra el abandono. Las gallinas fueron desapareciendo poco a poco, algunas vendidas para pagar pequeñas deudas, otras llevadas por vecinos que decían que solo querían cuidarlas. También la pequeña reserva de comida que quedaba en casa se acabó demasiado pronto. Y ahora, 3 días después, lo único que les quedaba a los dos hermanos era caminar. Zenón había tomado esa decisión aquella mañana. Ya no había nada que hacer en esa casa vacía. Así que tomó un pequeño saco de tela, metió dentro ropa vieja y llamó a su hermano para caminar con él por el camino. Quizás encontrarían alguna propiedad donde pudieran trabajar a cambio de comida. Quizás alguien tendría piedad de ellos. Quizás cualquier cosa que fuera mejor que esperar a que el hambre venciera. Ahora los dos seguían por el camino sin saber exactamente a dónde iban. El campo de esa región estaba demasiado silencioso. A veces el canto lejano de un pájaro rompía el silencio, o el viento pasaba sacudiendo las hojas de los árboles alrededor del camino. Pero aparte de eso, todo parecía quieto. Eneas finalmente rompió el silencio con voz débil. Zenón. El hermano mayor giró un poco la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Crees que lograremos encontrar comida hoy? Zenón no respondió de inmediato, miró hacia adelante, hacia el largo camino que parecía desaparecer en el horizonte, y trató de encontrar una respuesta que no fuera simplemente la verdad. Luego respiró hondo y respondió de la manera más firme que pudo. Sí, lo lograremos.
Eneas asintió lentamente, como si quisiera creer en esa promesa. Luego volvió a caminar en silencio, apretando el pequeño saco de tela que Zenón le había dado para llevar. El sol ya estaba más bajo cuando algo comenzó a aparecer entre los árboles frente a ellos. Al principio parecía solo otro trozo de cerca o alguna choza abandonada, pero a medida que los dos se acercaban, la forma se hacía más clara. Era una propiedad. La valla de madera estaba torcida en algunos lugares y parte del terreno parecía cubierto de hierba alta. Más al fondo se podía ver una pequeña casa de piedra con el techo antiguo y algunas paredes marcadas por el tiempo. El lugar parecía sencillo, casi olvidado, pero para dos chicos que no comían desde hacía 3 días, eso parecía una esperanza. Zenón se detuvo unos segundos observando ese lugar. Ya habían llamado a algunas puertas ese día. Algunas personas habían dicho que no tenían nada que dar. Otras simplemente les habían dicho a los chicos que siguieran caminando. Cada puerta cerrada hacía más difícil volver a intentarlo, pero el cansancio y el hambre eran ya demasiado grandes para rendirse. Eneas miró a su hermano. Zenón, ¿lo intentamos? Zenón observó de nuevo la pequeña casa al fondo de la propiedad. Se podían ver algunas gallinas caminando por el patio, escarbando la tierra cerca de un viejo gallinero que parecía necesitar reparaciones. Esto significaba que alguien vivía allí. Respiró hondo. Vamos. Los dos atravesaron la abertura de la cerca rota y caminaron lentamente sobre el terreno. El suelo era de tierra apisonada y el viento ligero del atardecer levantaba un poco de polvo mientras se acercaban a la casa. Cada paso hacía latir más fuerte el corazón de Zenón. Quizás esa sería solo otra puerta que se cerraría, pero quizás sería algo diferente. Los dos se detuvieron frente a la pequeña casa de piedra. Durante unos segundos permanecieron allí mirando la vieja puerta de madera mientras intentaban reunir valor. Entonces Zenón levantó la mano y llamó. El sonido resonó en el silencio de la propiedad. Pasaron unos segundos, luego otros más. Eneas apretó la camisa de su hermano con su manita, como si tuviera miedo de lo que vendría después. Fue entonces cuando el ruido de pasos comenzó a acercarse desde el otro lado de la puerta. La madera crujió lentamente y la puerta empezó a abrirse sin que Zenón o Eneas pudieran imaginar que ese simple gesto cambiaría por completo el destino de los dos. Hermanos, porque a veces una historia entera comienza así, con hambre, con miedo y con una puerta que alguien decide abrir cuando podría simplemente dejarla cerrada. La puerta de madera se abrió lentamente, crujiendo como si no fuera empujada muy a menudo. La débil luz que provenía del interior de la casa iluminó solo un pequeño trozo del patio donde los dos chicos estaban quietos. Permaneció inmóvil durante unos segundos, mientras Eneas apretaba fuerte el borde de la camisa de su hermano mayor, como si temiera que ese momento pudiera terminar del mismo modo que los otros que habían vivido ese día. Del otro lado de la puerta apareció una señora mayor. El cabello blanco estaba recogido hacia atrás de manera sencilla y el rostro llevaba esas marcas profundas de quien ya ha vivido muchos años trabajando bajo el sol del campo. En la mano derecha sostenía una pequeña linterna que iluminaba el ambiente con una luz amarillenta y tranquila. Sus ojos se posaron inmediatamente en los dos chicos. Primero observó la ropa cubierta de polvo, luego los pies cansados y finalmente los rostros delgados marcados por el hambre. Durante unos segundos nadie dijo nada. El silencio parecía demasiado pesado para dos chicos que ya habían escuchado muchas respuestas duras en ese mismo día. Zenón sintió el corazón latir más fuerte en el pecho. Ya había imaginado esa escena varias veces en las últimas horas. Alguien que abría la puerta, escuchaba la petición y decía que no podía ayudar, pero debía intentarlo de todas formas. Zenón respiró hondo y finalmente dijo, «Señora, ¿podemos trabajar?» La señora no respondió de inmediato. Solo seguía observándolos con atención. Zenón continuó, lo que sea, barrer el patio, cuidar las gallinas, traer agua. Su voz salió firme al principio, pero al final parecía ya más débil. Solo querríamos un plato de comida. Eneas seguía callado mirando al suelo como si tuviera miedo de encontrar la mirada de la anciana. La señora finalmente habló. ¿Están solos? Zenón asintió. Sí, estamos solos. ¿Y de dónde vienen? Él indicó vagamente la dirección del camino. De allá, de la casa donde vivíamos. La anciana frunció ligeramente el ceño. ¿Y dónde están sus padres? Zenón tardó unos segundos antes de responder. Mi padre se fue a trabajar lejos y ya no envió noticias. Su voz se volvió más baja.
Mi madre se enfermó y unos parientes se la llevaron para curarla. La señora escuchaba cada palabra con atención. ¿Y ustedes se quedaron solos? Zenón asintió de nuevo. Sí. Nos quedamos solos. El viento del atardecer pasó en ese momento por el patio, levantando un poco de polvo del suelo. Algunas gallinas caminaron cerca del viejo gallinero, como si ignoraran por completo la escena que estaba ocurriendo allí. La anciana miró de nuevo a los dos chicos. ¿Dijeron que trabajan? Zenón respondió rápidamente. Sí, trabajamos. ¿Saben cuidar gallinas? Sí, sabemos. ¿Y la tierra? La señora permaneció unos segundos en silencio antes de hacer un pequeño paso a un lado. Entren. Zenón no se movió de inmediato. Esa palabra tardó unos segundos en tener sentido en su cabeza. Pueden entrar, repitió ella. Los dos chicos cruzaron la puerta lentamente, casi temerosos de ensuciar el piso de la casa con sus pies llenos de polvo del camino. El interior era sencillo pero ordenado. Había una mesa de madera en el centro de la pequeña habitación, dos sillas antiguas y una estufa de leña que aún conservaba un poco de calor. Y había algo que ambos reconocieron de inmediato: olor a comida. Eneas levantó los ojos por primera vez desde que habían llegado. La anciana caminó hacia la estufa y tomó un plato de barro. Sirvió arroz, frijoles y un pequeño trozo de pollo que aún estaba en la olla. Luego apoyó el plato sobre la mesa. Siéntense. Zenón miró la comida como si se encontrara frente a algo difícil de creer. Pueden comer, dijo la señora. Los dos se sentaron rápidamente. Zenón trató de mantener la calma mientras comenzaba a comer, pero Eneas ya devoraba la comida con el hambre de quien no veía un plato lleno desde hacía días. Durante unos minutos el único ruido dentro de la casa era el golpe de la cuchara contra el plato. Cuando terminaron, Zenón se limpió la boca con la mano y respiró hondo. Gracias, señora. La señora apoyó las manos sobre la mesa durante unos segundos antes de hablar. Mi nombre es doña Celinda. Zenón asintió respetuosamente. Gracias, doña Celinda. Ella miró a los dos chicos una vez más. ¿Dijeron que trabajan? Zenón respondió de inmediato. Sí, trabajamos. Doña Celinda señaló la ventana. Afuera, el viejo gallinero aparecía en el rincón del patio. Ese lleva meses derrumbándose. Luego miró de nuevo a los chicos. Si quieren quedarse aquí hoy, pueden empezar por eso mañana temprano. Zenón y Eneas permanecieron completamente inmóviles porque en ese momento ambos sintieron algo que no experimentaban desde hacía mucho tiempo. Quizás esa puerta no había sido abierta solo para una noche. Quizás esa propiedad olvidada en medio del campo era el comienzo de algo mucho más grande. A la mañana siguiente, Zenón se despertó antes de que el sol apareciera completamente detrás de los árboles. Durante unos segundos se quedó mirando el techo sencillo de madera de la habitación donde doña Celinda los había dejado dormir. Parecía aún extraño creer que realmente estuviera sucediendo. La noche anterior, él y su hermano estaban caminando por el camino sin saber dónde pasarían la noche y ahora se encontraban dentro de una casa, con el estómago lleno y con la posibilidad de trabajar. Eneas aún dormía profundamente a su lado, demasiado cansado después de todo lo que habían pasado en los últimos días. Zenón se levantó lentamente para no despertarlo y caminó hacia la pequeña ventana de la habitación. Afuera, la propiedad comenzaba a despertarse. El cielo aún tenía ese tono de azul claro típico del amanecer y algunas gallinas ya caminaban por el patio escarbando la tierra. Respiró hondo. Esa era la primera vez en muchos días que sentía algo parecido a la tranquilidad. Pocos minutos después, Eneas también se despertó. Tan pronto como abrió los ojos, pareció recordar inmediatamente dónde estaban. Se incorporó en la cama y miró a su hermano. Zenón, todavía estamos aquí, Zenón. Él sonrió ligeramente. Sí, estamos. Eneas se frotó los ojos y se levantó rápidamente. Tenemos que trabajar. Los dos salieron de la habitación y caminaron hacia el patio. Doña Celinda ya estaba despierta y lanzaba granos de maíz al suelo mientras las gallinas corrían a su alrededor. Cuando vio a los chicos, se limitó a levantar los ojos e hizo un pequeño gesto con la cabeza. ¿Durmieron bien? Zenón respondió primero. Sí, dormimos bien, señora. Eneas se quedó mirando a las gallinas durante unos segundos antes de decir, ¿podemos empezar a trabajar? Doña Celinda señaló el rincón del patio donde se encontraba el viejo gallinero.
La estructura de madera estaba torcida en algunos lugares y la puerta parecía a punto de caerse. Eso necesita ser reparado desde hace tiempo. Zenón miró el gallinero y asintió. Nosotros nos encargamos. Sin perder tiempo, los dos comenzaron a trabajar. Zenón encontró algunas herramientas viejas guardadas en un pequeño cobertizo junto a la casa, mientras que Eneas empezó a limpiar el suelo del gallinero, quitando la paja vieja y los trozos de madera rotos. El trabajo no era fácil, pero para dos chicos que habían pasado días sin saber si tendrían comida, eso parecía casi un privilegio. El sonido de las herramientas comenzó a resonar en el patio mientras el sol subía lentamente en el cielo. Zenón arreglaba las tablas torcidas y reforzaba la estructura de la puerta con trozos de madera que había encontrado en el cobertizo. Eneas transportaba paja nueva y la esparcía en el suelo, mientras las gallinas observaban todo con curiosidad. Doña Celinda se quedó observando desde lejos durante un buen rato. Había visto a muchas personas prometer ayuda y rendirse a mitad de camino, pero esos dos chicos trabajaban de verdad. No estaban allí solo esperando comida. Estaban tratando de demostrar, de merecer, de quedarse. Después de unas horas, el gallinero parecía ya completamente diferente. La puerta ahora cerraba bien, las tablas estaban firmes y el suelo estaba limpio. Eneas dio un paso atrás y miró el trabajo con orgullo. Ahora está bien. Zenón se secó el sudor de la frente y observó también el resultado. Realmente ha quedado bien. Doña Celinda se acercó lentamente y observó la estructura con atención. Pasó la mano sobre la madera nueva de la puerta y comprobó la estabilidad de las tablas. ¿Saben trabajar? Zenón respondió simplemente. Mi padre nos enseñó. La anciana asintió lentamente, pero permaneció en silencio durante unos segundos, mirando el patio circundante. Ese lugar estaba mucho más ordenado de lo que solía estar en los últimos tiempos. Vengan a comer, dijo finalmente. Los chicos se miraron rápidamente el uno al otro. Comer de nuevo parecía casi un milagro después de los últimos días. Entraron en la casa y se sentaron a la mesa. Mientras doña Celinda ponía delante de ellos dos platos con comida sencilla, pero suficiente para llenar el estómago de dos chicos hambrientos. Durante unos minutos, el único ruido dentro de la casa era el tintineo de las cucharas contra los platos. Cuando terminaron, Eneas se recostó un poco en el respaldo de la silla y respiró hondo. Hacía mucho que no comía así. Zenón lo miró rápidamente, casi pidiéndole que no hablara demasiado, pero doña Celinda solo observaba en silencio. Después de unos segundos dijo algo que ninguno de los dos esperaba. La propiedad tiene otras cosas que arreglar. Zenón levantó los ojos. ¿De verdad? Ella señaló desde la ventana un trozo de tierra detrás de la casa que estaba invadido por malezas. Eso fue un cultivo una vez. Los chicos miraron el terreno. Si limpiamos y preparamos la tierra, quizás vuelva a producir. Zenón permaneció unos segundos en silencio observando ese espacio. Eso parecía más que un simple trabajo de un día. Eneas fue el primero en hablar. ¿Podemos ayudar? Doña Celinda volvió a mirar a los dos. Lo sé. En ese momento, algo cambió dentro de esa vieja propiedad. El lugar que durante años había estado silencioso y olvidado ahora tenía dos chicos que recorrían el patio, arreglaban cosas y hablaban de volver a sembrar. Y aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, ese simple trabajo en el gallinero sería solo el primer paso de algo que transformaría completamente la vida de esos dos hermanos. Esa misma tarde, Zenón y Eneas volvieron al patio, mirando con más atención el trozo de tierra que doña Celinda les había mostrado. El lugar estaba justo detrás de la casa de piedra y parecía no haber recibido cuidados durante mucho tiempo. La hierba crecía alta en algunos puntos. Pequeñas piedras estaban esparcidas por el terreno y algunas partes de la cerca que delimitaba el terreno estaban torcidas. A pesar de ello, Zenón logró notar algo que muchas personas quizás no habrían notado. La tierra parecía buena. Aquí realmente hubo un cultivo, dijo Zenón, agachándose para tocar la tierra con las manos. También Eneas se agachó y miró curioso. ¿Se puede sembrar de nuevo? Zenón permaneció unos segundos observando el suelo antes de responder. Creo que sí. Doña Celinda apareció en la puerta de la casa en ese momento y se quedó observando a los dos chicos en silencio. Había algo diferente en la forma en que miraban ese trozo de tierra abandonado. No parecía solo curiosidad, parecía ganas de hacer. Eso fue un campo cultivado durante muchos años, dijo ella con calma.
Los dos levantaron los ojos. Mi marido sembraba allí maíz y frijoles. Zenón seguía mirando el terreno. ¿Por qué dejó de hacerlo? Doña Celinda tardó un poco en responder. Después de que él murió. Se hizo difícil cuidar todo sola. El viento de la tarde pasó lentamente por el patio, sacudiendo las hojas de los árboles que rodeaban la propiedad. Durante mucho tiempo, ese trozo de tierra simplemente había permanecido allí, esperando a alguien que tuviera la fuerza para trabajarlo de nuevo. Eneas miró a su hermano. Zenón, podríamos limpiarlo. Zenón lo pensó durante unos segundos. Era un gran trabajo para dos solos chicos, pero sabía que no podían desperdiciar esa oportunidad. Lo intentamos sin esperar nada más. Los dos comenzaron a trabajar. Zenón encontró una vieja azada en el pequeño cobertizo de herramientas y empezó a arrancar la hierba alta, mientras que Eneas recogía las piedras y amontonaba todo en un rincón del terreno. El trabajo era pesado y el sol de la tarde aún estaba caliente, pero ninguno de los dos se quejaba. Cada mata de hierba arrancada parecía abrir un poco más ese espacio que durante tanto tiempo había permanecido olvidado. Doña Celinda seguía observando todo desde el porche de la casa. Al principio había pensado que los chicos se rendirían pronto, como hacían muchas personas cuando veían la magnitud del trabajo. Pero el tiempo pasaba y los dos continuaban allí, concentrados. Zenón removía la tierra con la azada mientras Eneas recogía los restos de las malas hierbas y los sacaba fuera del área donde pensaban sembrar. Algunas gallinas comenzaron a caminar sobre el terreno recién abierto, escarbando la tierra como si sintieran curiosidad por ese cambio repentino. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte cuando Zenón finalmente se detuvo para descansar. Apoyó la azada en el suelo y miró alrededor. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero una buena parte del terreno estaba ya limpia. También Eneas se detuvo y miró el resultado. Ya ha mejorado. Zenón asintió. Ha mejorado realmente. Doña Celinda se acercó lentamente, observó el terreno con atención y luego dirigió sus ojos a los dos chicos. Hacía tiempo que no veía este trozo de tierra así. Zenón se secó el sudor de la frente. Mañana continuamos. La anciana permaneció en silencio durante unos segundos antes de hablar de nuevo. Ustedes dos trabajan como adultos. Eneas sonrió un poco sin saber exactamente qué decir. Zenón se limitó a encogerse de hombros. Es que no nos gusta estar quietos. Doña Celinda miró de nuevo el terreno que comenzaba a tomar forma. Durante muchos años, esa propiedad había sido solo un lugar silencioso, lleno de recuerdos y de trabajos que ella ya no tenía fuerzas para hacer sola. Ahora, por primera vez después de tanto tiempo, había movimiento otra vez. Había pasos que corrían por el patio, había herramientas usadas sobre la tierra y había dos chicos que incluso después de 3 días sin comer tenían aún la energía para tratar de reconstruir algo. Miró de nuevo a los dos hermanos y percibió algo que quizás ellos aún no habían notado. Esa propiedad estaba cambiando y quizás también su vida estaba comenzando a cambiar en ese mismo momento. En los días siguientes, la rutina de la pequeña propiedad comenzó a cambiar. Zenón y Eneas se despertaban siempre temprano, a menudo antes incluso de que doña Celinda saliera de casa. El primer trabajo era cuidar las gallinas, esparciendo maíz por el patio y limpiando el gallinero que ya estaba mucho más organizado que antes. Después de eso, los dos tomaban las herramientas del pequeño cobertizo y volvían al trozo de tierra detrás de la casa, donde seguían limpiando el terreno para preparar la siembra. Cada día el lugar parecía diferente. La hierba alta desaparecía, la tierra era removida y pequeñas hileras comenzaban a surgir en el terreno, como señales de que ese espacio abandonado volvía lentamente a la vida. Zenón trabajaba con la azada mientras Eneas recogía piedras y sacaba los restos de las malas hierbas del terreno. El trabajo era pesado, pero los dos parecían haber encontrado una energía que ni ellos mismos comprendían. Quizás era la comida que ahora no faltaba. Quizás era el hecho de tener finalmente un lugar de donde nadie les decía que se fueran. O quizás era solo la sensación de que estaban construyendo algo de nuevo. Doña Celinda observaba todo esto en silencio. A menudo se quedaba sentada en el porche de la casa mirando a los dos chicos trabajar, mientras el viento de la mañana pasaba entre los árboles de la propiedad. Durante años, ese lugar había estado demasiado silencioso. Después de la muerte de su marido y la partida de sus hijos a la ciudad, la propiedad parecía demasiado grande para que una sola persona pudiera cuidarla. El gallinero había comenzado a derrumbarse,
La cerca estaba rota en algunos puntos y la pequeña huerta que una vez había alimentado a la casa había terminado siendo invadida por las malas hierbas. Pero ahora el paisaje parecía diferente. Había movimiento en el patio, había voces que hablaban, había herramientas que golpeaban de nuevo sobre la tierra. Una tarde, mientras Eneas terminaba de trazar otro surco de tierra para sembrar, encontró algo extraño en el suelo. Se agachó y sacó un trozo de madera que estaba medio enterrado entre las malas hierbas. «Zenón, mira esto». Zenón interrumpió el trabajo y se acercó. El objeto parecía una pequeña caja antigua de madera, cubierta de tierra y casi escondida en el suelo. «Debe ser cosa vieja», dijo. Pero abrieron igualmente la tapa con cuidado. Dentro no había dinero ni nada parecido, solo algunos papeles viejos y una fotografía ya amarillenta por el tiempo. Eneas tomó primero la foto. «¿Quiénes son estas personas?». Zenón miró con atención. En la fotografía aparecían 3 personas de pie, exactamente en ese mismo terreno en el que se encontraban ellos ahora, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Detrás de ellos se podía ver la misma propiedad, pero completamente diferente. El gallinero era nuevo, la cerca parecía firme y la huerta al fondo estaba llena de cultivos. Zenón giró la fotografía entre sus manos. «Creo que es doña Celinda». En ese momento, la anciana se acercaba lentamente al patio. Cuando vio a los chicos mirando la foto, se detuvo por un instante. «¿Dónde la encontraron?». Eneas levantó la fotografía. Estaba enterrada allí entre las malas hierbas. Doña Celinda tomó la foto con cuidado. Durante unos segundos se quedó mirando esa vieja imagen sin decir nada. «Este era mi marido», dijo finalmente señalando al hombre de la fotografía. Luego tocó la imagen de la niña. «Y esta era mi hija». Zenón y Eneas permanecieron en silencio. La fotografía mostraba una propiedad llena de vida. Era difícil imaginar que ese mismo lugar se hubiera vuelto tan silencioso con el paso de los años. Doña Celinda suspiró lentamente antes de continuar. En aquel tiempo, esta propiedad era muy diferente. Miró alrededor del terreno. Había cultivos, había animales, siempre había gente trabajando aquí. Eneas observó de nuevo la fotografía. ¿Y su hija? La pregunta salió sin malicia, solo por curiosidad de niño. Doña Celinda tardó unos segundos en responder. Se fue a la ciudad cuando creció. El silencio se apoderó del patio durante unos instantes. «No ha vuelto más», añadió. Zenón percibió algo en el tono de voz de la anciana. No era enfado, era nostalgia. Le devolvió la fotografía con cuidado. «Haremos que este lugar vuelva a ser bonito, señora». Doña Celinda lo miró. «¿De verdad?». Zenón asintió. «Sabemos trabajar». También Eneas asintió rápidamente. «Aprendemos rápido». La anciana volvió a mirar la fotografía una vez más antes de guardarla en el bolsillo de su vestido. Quizás esos 2 chicos no lo sabían, pero lo que estaban haciendo en esa propiedad era mucho más que simplemente limpiar malas hierbas o reparar el gallinero. Estaban trayendo de vuelta algo que doña Celinda creía haber perdido para siempre: la vida. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte y la pequeña huerta recién abierta brillaba bajo la luz del atardecer, algo dentro de la anciana comenzó a creer de nuevo que esa propiedad aún tenía un futuro y que quizás también esos 2 hermanos habían encontrado allí el comienzo de una nueva historia. Después de aquel día en que encontraron la vieja fotografía, algo cambió realmente en la pequeña propiedad. Zenón y Eneas comenzaron a trabajar con aún más ganas, como si ahora comprendieran mejor lo que había sido ese lugar una vez. No era solo un viejo terreno o una casa sencilla en medio del campo. Esa propiedad había sido la vida de una familia entera y durante muchos años había permanecido detenida en el tiempo, esperando que alguien tuviera la fuerza para cuidarla de nuevo. A la mañana siguiente, los 2 chicos volvieron al trozo de tierra detrás de la casa. Justo después de haber terminado de dar de comer a las gallinas, Zenón sostenía la azada con firmeza, mientras Eneas llevaba un pequeño cubo con algunas semillas viejas que doña Celinda había encontrado guardadas en un frasco de vidrio en la despensa. ¿Esto aún puede germinar? Sí, respondió doña Celinda con una pequeña sonrisa. Durante muchos años, esa pequeña huerta había sido suficiente para alimentar a toda la casa. Ahora el terreno volvía lentamente a tomar forma. Zenón seguía abriendo la tierra con la azada, mientras Eneas caminaba detrás lanzando las semillas en los surcos que se iban creando. El trabajo era sencillo,
pero para los dos chicos parecía algo mucho más grande. Era como si cada puñado de tierra movido fuera también un paso para alejarse de los días difíciles que habían vivido. El sol ya estaba alto cuando doña Celinda apareció de nuevo en el patio trayendo un poco de agua para beber. Se quedó quieta durante unos minutos observando el movimiento de los dos hermanos, mientras el viento de la mañana pasaba entre los árboles de la propiedad. Durante mucho tiempo había creído que ese lugar terminaría sus días en el mismo estado en que se encontraba en los últimos años, silencioso, olvidado y lleno de cosas rotas que nadie tenía ya fuerzas para reparar. Pero ahora había dos chicos que recorrían el patio, hablaban, trabajaban y traían de vuelta una energía que ella ya no recordaba cómo era. Zenón se detuvo un poco para descansar y apoyó la azada en el suelo mientras observaba las primeras hileras del cultivo que comenzaban a aparecer. Ya está quedando bien. También Eneas miró el terreno y sonrió. Cuando crezca será hermosísimo. Doña Celinda escuchaba esa conversación en silencio. Las palabras eran simples, pero traían una esperanza que hacía tiempo no aparecía en ese lugar. Se acercó lentamente a ellos y miró la pequeña siembra que comenzaba a asomarse en medio de la tierra oscura. Hace muchos años que no veo sembrar aquí. Zenón se secó el sudor de la frente. Nosotros nos encargaremos de ella. Eneas asintió rápidamente. Todos los días. La anciana observó a los dos durante unos segundos antes de decir algo que ninguno de los dos esperaba. Pueden quedarse aquí. Zenón levantó el rostro. ¿Cómo es eso? Todo el tiempo que quieran. El viento pasó por el patio en ese momento, levantando un poco de polvo de la tierra recién trabajada. Eneas miró a su hermano como si estuviera tratando de entender si había oído bien. ¿Podemos vivir aquí? Doña Celinda respiró hondo antes de responder. Esta propiedad es demasiado grande para una sola persona. Zenón tardó unos segundos en reaccionar. Esa idea parecía enorme para quien solo unos días antes caminaba por la carretera sin saber dónde dormiría esa noche. Ayudaremos en todo, dijo finalmente. La anciana se limitó a asentir con la cabeza. Lo sé. En ese instante, algo muy simple pero muy importante ocurrió en esa vieja propiedad. Por primera vez, después de mucho tiempo, ese lugar dejó de ser solo una casa solitaria en medio del campo y volvió a parecer un hogar, un verdadero hogar. Los días siguientes continuaron trayendo pequeños cambios. La cerca comenzó a ser reparada en algunos puntos. El gallinero se volvió más sólido y organizado, y la pequeña huerta crecía un poco más cada semana. Las gallinas volvieron a poner huevos con más frecuencia y el patio ya no parecía abandonado como antes. Pero quizás el cambio más grande no estaba solo en la tierra, estaba en las personas. Zenón ya no caminaba con ese peso de quien no sabe a dónde ir. Eneas había vuelto a reír mientras corría detrás de las gallinas por el patio. Y doña Celinda, que durante tantos años había creído que pasaría el resto de su vida sola en ese lugar, ahora tenía de nuevo voces que resonaban por la casa. Y aunque ninguno de los tres lo decía en voz alta, todos comenzaban ya a sentir lo mismo. Esa propiedad ya no era solo un lugar para trabajar, era el comienzo de una nueva historia. Con el paso de las semanas, la pequeña propiedad comenzó a parecer un lugar completamente diferente. La cerca, que antes estaba torcida, ya había sido reparada en varios puntos. El gallinero ahora era sólido y limpio, y la pequeña huerta detrás de la casa comenzaba a mostrar los primeros signos de vida. Pequeños brotes verdes asomaban de la tierra oscura, como si el propio suelo estuviera respondiendo al trabajo que Zenón y Eneas le dedicaban cada día. También la rutina era ya otra. Temprano por la mañana, los dos hermanos se despertaban con el canto de las gallinas y comenzaban el día esparciendo maíz por el patio. Luego revisaban la pequeña siembra, quitaban las malas hierbas que se empeñaban en crecer entre los surcos y ayudaban a doña Celinda en todo lo que surgiera. El trabajo parecía no terminar nunca, pero para los chicos eso ya no era un problema. Cada día allí parecía mejor que el anterior. Zenón ahora caminaba por la propiedad con una seguridad que no tenía cuando llegó la primera vez. Conocía ya cada rincón de ese lugar, el pozo detrás de la casa, el cobertizo de las herramientas, el camino de tierra que llevaba a la carretera e incluso los árboles que daban sombra en el patio durante las tardes más calurosas. Eneas, por otro lado, pasaba gran parte del tiempo corriendo detrás de las gallinas o ayudando a su hermano en las tareas más pequeñas, siempre curioso de todo lo que ocurría. Doña Celinda observaba ese cambio en silencio. A menudo se quedaba sentada en el porche de la casa. Durante mucho tiempo,
Esa propiedad había sido solo un lugar lleno de recuerdos. Cada rincón de la casa guardaba alguna historia del pasado, pero en los últimos años esas historias parecían más pesadas que felices. Ahora estaba ocurriendo algo diferente. Ese lugar volvía a vivir. Una tarde, mientras el sol ya comenzaba a descender y el cielo adoptaba ese tono anaranjado típico del campo, la señora llamó a Zenón para hablar. Eneas estaba en el patio intentando hacer una pequeña valla de madera para separar a las gallinas más jóvenes. Así que Zenón caminó hacia el porche de la casa y se sentó en el banco de madera junto a la anciana. Durante unos segundos, ella se limitó a observar el terreno circundante. La pequeña siembra ya era visible y el gallinero reformado parecía casi nuevo comparado con cómo estaba antes. «Sabes trabajar bien», dijo ella finalmente. Zenón bajó un poco los ojos. «Mi padre me lo enseñó, señora». Celinda asintió lentamente. «Tu padre debe estar orgulloso». Zenón no respondió de inmediato. Esa frase sacó a la superficie un pensamiento que había tratado de evitar desde que salió de casa. No sabía dónde estaba su padre, ni si algún día volvería, pero en ese momento decidió solo asentir con la cabeza. La anciana siguió mirando la propiedad antes de hablar de nuevo. «Este lugar ha visto a mucha gente trabajar aquí». Zenón escuchaba en silencio. «Mi marido se encargaba de todo. Mi hija corría por este patio todo el día». El viento sopló más fuerte en ese momento, sacudiendo las hojas de los árboles cerca de la casa. Después de que se fueron, la propiedad se volvió demasiado grande para mí. Zenón miró alrededor del patio. Ahora ya no está vacía, doña Celinda. Ella giró lentamente el rostro para mirar al chico. Él no lo había dicho para impresionar a nadie, era simplemente la verdad. Ella permaneció en silencio durante unos segundos antes de decir algo que cambiaría por completo esa historia. «He pensado mucho estos últimos días». Zenón prestó atención. «Esta propiedad necesita personas que se ocupen de ella». El chico no dijo nada, pero ya sentía el corazón latir más fuerte. «Y ustedes dos necesitan un lugar». Zenón tardó unos segundos en comprender plenamente lo que significaban esas palabras. «Doña Celinda». Ella levantó la mano con dulzura interrumpiéndolo. «Ya he vivido mucho en esta vida, Zenón». Luego señaló lentamente el terreno circundante. «Y sé reconocer cuando la tierra encuentra a quien realmente quiere cuidarla». El silencio se apoderó del porche durante unos instantes. «Si quieren, pueden quedarse aquí». Zenón sintió un nudo en el pecho. La señora quería decir, «Esta propiedad también puede ser vuestra». Las palabras quedaron en el aire durante unos segundos. En ese momento, Zenón recordó todo lo que había sucedido en los últimos meses. La casa vacía, los días sin comida, las puertas que se habían cerrado y la larga caminata por el camino de tierra. Y ahora estaba allí, sentado en el porche de una propiedad que comenzaba a convertirse en un hogar. Respiró hondo antes de responder, «Nosotros nos encargaremos de ella, señora». Doña Celinda sonrió levemente. «Lo sé». En el patio, Eneas aún intentaba terminar la pequeña valla improvisada para las gallinas, completamente ajeno a que en ese exacto momento la vida de los dos hermanos estaba a punto de cambiar para siempre. Porque a veces el destino no se presenta en grandes eventos, a veces se presenta así, en una vieja propiedad, en medio del campo, en una puerta que se abre, y en una decisión simple que transforma completamente la vida de quien ya no tenía un lugar a donde ir. Esa tarde, el silencio de la propiedad parecía diferente. El viento seguía pasando entre los árboles. Las gallinas caminaban tranquilamente por el patio y el sol comenzaba a desaparecer detrás del campo abierto, dejando el cielo con ese tono dorado que solo existe en el campo. Pero para Zenón todo parecía más grande que antes. Seguía sentado en el porche junto a doña Celinda, tratando de comprender plenamente lo que acababa de escuchar. Un lugar donde estar, un lugar al que llamar hogar. Durante unos segundos no pudo decir nada, solo miraba el terreno circundante, observando la pequeña huerta que comenzaba a crecer, el gallinero que habían reparado y la cerca que ya no estaba caída como el primer día que llegaron. Pocos días antes, él y Eneas caminaban por la carretera sin saber dónde dormirían esa noche, hambrientos y sin esperanza. Ahora estaban allí, en un lugar que comenzaba a parecerse aparte de su propia vida. Zenón respiró hondo y finalmente dijo, «¿Está segura, doña Celinda?» Ella continuaba mirando el campo de enfrente como si estuviera recordando muchas cosas al mismo tiempo. «Sí, estoy segura».
No había respondido así por impulso. Desde el momento en que había visto a los dos chicos parados en la puerta de su casa, sucios de polvo y hambrientos, algo dentro de ella ya había tomado esa decisión. En los días siguientes, observando su trabajo, la forma en que cuidaban la tierra y el respeto que tenían por ese lugar, esa certeza solo había crecido. Esta propiedad ha estado demasiado silenciosa durante mucho tiempo, dijo ella con calma. Quizás solo estaba esperando que llegaran ustedes. Zenón sintió un nudo en el pecho de una manera que no sabía explicar. Durante meses había intentado ser fuerte para su hermano menor, tratando de ocultar el miedo y la inseguridad, pero en ese momento parecía que todo ese peso comenzaba finalmente a deslizarse de sus hombros. Nosotros nos encargaremos, dijo. Doña Celinda se limitó a asentir. Lo sé. En el patio, Eneas terminó finalmente la pequeña valla improvisada para las gallinas y corrió hacia el porche lleno de orgullo. Zenón, mira lo que hice. Se detuvo cuando se dio cuenta de que los dos estaban hablando seriamente. ¿Qué ha pasado? Zenón miró a su hermano menor y sonrió por primera vez de verdad desde que habían llegado allí. Nos quedamos. Eneas frunció el ceño por un segundo, como si no hubiera entendido bien. ¿Nos quedamos aquí? El pequeño tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando finalmente lo entendió, esbozó una sonrisa enorme. ¿Viviremos aquí? Doña Celinda respondió con su habitual tranquilidad. Si quieren. Eneas no lo pensó dos veces. Corrió por el patio mirando todo a su alrededor, como si viera ese lugar por primera vez. Las gallinas, el gallinero, el pequeño trozo de tierra donde el maíz comenzaba a crecer. Todo ahora parecía diferente, porque ahora ese lugar también era suyo. Los días continuaron pasando y la propiedad cambió aún más. La pequeña siembra creció. El gallinero volvió a llenarse de huevos y partes de la cerca fueron reparadas poco a poco. El lugar que antes parecía abandonado volvió a cobrar vida. Pero quizás el cambio más grande no estaba solo en la tierra, estaba en las personas. Zenón volvió a caminar con la seguridad de quien finalmente ha encontrado un camino. Eneas volvió a reír mientras corría por el patio. Y doña Celinda, que durante muchos años había creído que pasaría el resto de su vida sola en ese lugar, ahora sentía voces y pasos por la casa todos los días. Y así, esa vieja propiedad que parecía olvidada en medio del campo terminó por convertirse en el comienzo de una nueva historia. Porque la vida a veces nos pone en caminos difíciles. A veces nos deja hambrientos, cansados y sin saber a dónde ir. Zenón y Eneas lo habían probado caminando por la carretera sin comer durante 3 días. También doña Celinda lo había probado viendo cómo su propiedad se vaciaba con el paso de los años. Pero la vida también tiene una manera curiosa de unir a las personas que se necesitan mutuamente. A veces todo comienza con una petición simple, un plato de comida, un poco de trabajo y una puerta que alguien decide abrir. Porque no siempre el destino se presenta de manera grandiosa. A veces llega silencioso en medio de un camino de tierra, en una sencilla propiedad o en una conversación que cambia completamente la dirección de una vida. Y en ese pequeño lugar entre gallinas, tierra y el aroma del maíz que crecía de nuevo, 3 personas descubrieron algo que muchos olvidan, que incluso después de los días más difíciles, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Que a veces todo lo que necesitamos es encontrar a alguien dispuesto a creer junto a nosotros.